Bienvenida, bienvenido a esta inmersión en la figura de Alejandro Magno, un personaje que, vamos, cambió el mundo antiguo. Totalmente, marcó un antes y un después. Hoy no vamos a ver toda su vida, que es inmensa, sino que nos vamos a centrar en sus inicios. Unos comienzos, bueno, bastante turbulentos, la verdad. Sí, muy convulsos. Vamos a explorar cómo un chaval de 20 años, justo después del asesinato de su padre, Filipo II, no solo hereda un reino, sino que tiene que asegurarse el trono. Y lo hace con una determinación y una crudeza, pues, implacable. Así es. Tenemos varios análisis históricos sobre la mesa, fuentes que nos dan una imagen compleja, por un lado su genio militar, político, indudable, Desde luego. pero por otro, la brutalidad de esos primeros métodos. Nuestra idea hoy es desentrañar a través de estas fuentes cómo Alejandro consolida su poder en Macedonia y Grecia, cómo prepara el terreno para la conquista de Persia. Ujú. Que sería su gran obsesión y legado. Y veremos que, como sugieren varios textos, su trono quedó casi literalmente cimentado sobre la sangre de su propia familia. A ver, vamos a meternos en esto. Ujú. Pues sí, pero antes de entrar en Alejandro, es fundamental entender qué hereda, el punto de partida. Claro, No empieza de cero, ni mucho menos. Filipo II le deja un reino de Macedonia totalmente transformado. unificado, potente. Unificado, con un ejército profesionalizado, una maquinaria diplomática que ya había impuesto su hegemonía sobre las ciudades-estado griegas con la Liga de Corinto, un legado, vamos, formidable. Sí, sí. Pero también, y esto es clave, muy inestable en el momento en que matan al rey. La figura de Filipo era la que aglutinaba todo. Y la preparación del propio Alejandro. Las fuentes coinciden en que fue excepcional. Excepcional. No hablamos solo de entrenamiento físico a lo espartano, que también, sino de una educación completísima con Aristóteles, nada menos. Imagínate, filosofía, política, retórica, historia. Incluso medicina botánica. Es fascinante esa mezcla, ¿no? La mente de un estratega formada por uno de los grandes pensadores y el cuerpo de un guerrero. Exacto. Esa dualidad yo creo que es la clave para entender muchas de sus acciones posteriores. Totalmente. Porque claro, cuando asesinan a Filipo II en el 336 a.C., en plena boda, además, Un lío de conspiraciones palaciegas, posibles intrigas familiares. Bueno, un caos potencial, un caos. El reino se asoma al abismo, a la guerra civil, podría haberse fragmentado todo, pero Alejandro con 20 años reacciona. ¿Y cómo reacciona? con una rapidez y una decisión. Y una frialdad. Las fuentes históricas lo destacan como algo asombroso para su edad. Y aquí es donde la cosa, según cuentan esas fuentes, se pone, bueno, muy interesante. Y muy oscura también. Muy oscura. No pierde ni un segundo. Busca el apoyo de figuras clave. Generales veteranos como Antípatro. Fundamental. Consigue que las tropas lo aclamen rey. Un paso esencial en Macedonia. Pero claro, asegurar el trono no fue solo recibir juramentos y ponerse la corona. No, ni mucho menos. Las fuentes detallan una consolidación bastante más sangrienta. Una purga, vamos. Una purga. Metódica y despiadada. A ver, hay que decir que eliminar pretendientes al trono era, por desgracia, algo relativamente común en las monarquías helenísticas. Para evitar guerras civiles, claro. Exacto, que eran devastadoras. Pero los análisis coinciden. La escala, la rapidez, la frialdad con la que Alejandro elimina sistemáticamente a todos los posibles competidores. Incluso familia muy cercana. Sí, familia directa. Fue algo notable. Marcó un precedente. No dejó, como se suele decir, ni un cabo suelto. Los detalles que recogen algunas crónicas, la verdad, ponen los pelos de punta. Ordena ejecutar a su hermanastro Carano. Un hijo de Filipo con otra esposa. Joven, pero que podría haber sido usado como alternativa. Elimina también a su primo, Amintas IV, el hijo del rey anterior a Filipo. Aunque Filipo lo había apartado siendo niño, su linaje real lo hacía peligroso. Una amenaza potencial siempre. La purga no se queda en el palacio. No, se extiende. Un caso muy significativo que mencionan los textos es el de Átalo. Un general importante, ¿no? Muy influyente. Era tío de la última esposa de Filipo, Cleopatra Eurídice. Y en ese momento estaba al mando de un ejército en Asia Menor, preparando ya la invasión de Persia. Claro, una amenaza directa al otro lado del mar. Exacto. Alejandro lo vio así y envió a alguien de confianza para asesinarlo. No podía permitirse un general poderoso y potencialmente hostil tan lejos. Y luego está el papel de su madre, Olimpia,
Las fuentes, bueno, a veces son contradictorias o quizás están influidas por propaganda posterior, Sí, hay que tomarlo con cautela, pero pero le atribuyen un rol protagonista y terrible en todo esto. Se habla de un episodio especialmente espeluznante. sí, es uno de los puntos más brutales que se relatan sobre la sucesión. Se cuenta como Olimpia, aprovechando la fuerza de su hijo ya rey, Sí, habría ordenado o incluso perpetrado ella misma el asesinato de la última esposa de Filipo, Cleopatra Eurídice. madre mía. Y lo que es aún peor, de su hija recién nacida, una bebé llamada Europa. Europa, uf. Imagina la escena. Eliminar no solo a la rival, sino también a su descendencia, cualquier posible línea dinástica alternativa. Ahí es donde cobra sentido lo que decíamos al principio. El trono asegurado, pero sobre la sangre de la propia familia. Exacto. Como bien decías, citando la esencia de esos análisis, el trono macedonio queda asegurado para Alejandro, pero sobre unos cimientos manchados de sangre, una base de poder construida eliminando sin piedad cualquier otra opción. Ujú. Una imagen poderosa y perturbadora. Vale, con Macedonia ya controlada así, a sangre y fuego, Alejandro no podía simplemente girarse e ir a por Persia. No, claro. Tenía que asegurar la retaguardia. Grecia, las ciudades-estado griegas, que Filipo había sometido pero que siempre estaban inquietas. Orgullosas y resentidas con el dominio macedonio. Vieron la muerte de Filipo como una oportunidad, claro. Ahora es la nuestra, pensarían. Quizás el joven Alejandro es más débil. O podrían recuperar autonomía. Empezaron a moverse, a agitarse. Pero Alejandro les demostró muy rápido que se equivocaban. No les dio tiempo. Nada. Lanzó lo que las fuentes describen como una campaña relámpago hacia el sur. En el 336 a.C., apenas unas semanas. Una demostración de fuerza más que una guerra larga. Totalmente. Aplastante y veloz. El mensaje era claro. El poder macedonio sigue aquí y el nuevo jefe soy yo. Sometió a las ciudades rebeldes como Tebas, a la que luego destruiría como ejemplo. Sí, eso fue un poco después, tras otra revuelta. Pero en esta primera campaña, además de la fuerza, hizo un movimiento político muy astuto. Que destacan los análisis, sí. La visita al oráculo de Delfos. Exacto. ¿Por qué fue tan importante? No parece que fuera solo por devoción personal, ¿verdad? ¿Qué va? Fue un acto de realpolitik de manual, pero envuelto en religión. Buscaba el sello divino. La legitimación sagrada para sus planes, fundamental para lo que ya tenía en mente, la guerra contra Persia. Necesitaba presentarla no como una conquista del rey de Macedonia y punto, Sino como algo más grande. como una causa panhelénica, una empresa de todos los griegos, unidos bajo su liderazgo, como hegemón de la Liga de Corinto, para vengar las viejas afrentas persas. Ni la visita a Delfos, la supuesta bendición del oráculo. Fue una herramienta de propaganda potentísima. Combinó el músculo militar con la legitimidad religiosa y política. Muy hábil. Entendido. Grecia pacificada, los dioses de su lado. O al menos el oráculo. Ahora sí, la mirada al este. Ahora sí, hacia el objetivo de su padre, que él iba a llevar a una escala inimaginable. El imperio persa aquemenida. Intentemos hacernos una idea de la magnitud. Enfrentarse a Persia era, no sé, como si hoy un país mediano decidiera invadir una superpotencia continental. La audacia era casi temeraria. Desafiaba la lógica estratégica de la época. Es que el imperio persa era gigantesco. 3 continentes. Desde Egipto y el Egeo hasta la India. Recursos humanos. Podían movilizar ejércitos enormes. Riquezas, la administración de los sátrapas. Parecía imbatible. Parecía inagotable, comparado con Macedonia y sus aliados griegos. Por eso, cada victoria de Alejandro se ve en las fuentes como algo casi legendario. Roza lo milagroso. Hablemos de la herramienta para esa hazaña. Su ejército. No era enorme en número comparado con los persas. No. Pero los análisis coinciden. Era una máquina de guerra letal. Primavera del 334 a.C. Cruza el Helesponto. Unos 37.000 efectivos. ¿Cómo era ese ejército que lo hacía tan especial? La clave, y esto es herencia directa de Filipo II, era la cohesión, la profesionalización y la combinación de unidades. El núcleo. 12.000 infantes de la falange macedonia. La famosa falange con las arisas. Exacto. La sarisa, esa lanza larguísima de 4 a 6 metros. Un muro de puntas casi impenetrable de frente. Luego, 3.000 hipaspistas. La Guardia Real.
infantería de élite, Mm. más flexibles que la falange para terrenos difíciles, proteger flancos. Y claro, la caballería, La caballería macedonia. Palabras mayores. desde luego. Destacaban los 1.800 jinetes de la caballería pesada de élite, los etairoi, los compañeros. ¿Los nobles que combatían con él? Justo, nobles macedonios formando esa cuña de choque devastadora. Y Alejandro solía liderar las cargas. Imagina el impacto moral. Brutal. A ellos se sumaban aliados, unos 9.000 soldados griegos de la Liga de Corinto, infantería y caballería, y casi 11.200 tropas ligeras, ilirios, tracios, esenciales para escaramuzas, flancos. ¿Y la flota? Unas 200 naves asegurando el Egeo al principio, vital para suministros. Era una fuerza combinada, muy entrenada, disciplinada y con un liderazgo bueno, carismático y brillante. Superada en número, pero no en calidad ni en liderazgo. Exacto. Ujú. Una máquina lista. Y el desmantelamiento persa, según las fuentes, se basa en victorias clave donde la táctica de Alejandro supera los números. La primera prueba, casi inmediata. Sí, la batalla del Gránico, mayo del 334 a.C., se enfrenta a los sátrapas persas de Asia Menor y sus mercenarios griegos. ¿Y gana? Gana. Alejandro, según los relatos, toma la iniciativa, cruza el río Gránico bajo fuego enemigo y lidera una carga de caballería que rompe las líneas. Una victoria tácticamente brillante. Y arriesgada. Y crucial, ¿no? No solo el primer golpe, tuvo consecuencias estratégicas enormes. Sí, le abrió las puertas de Anatolia a la actual Turquía. Demostró de entrada que no iba de farol. Aseguró una base de operaciones clave. Un golpe estratégico y moral. Importantísimo. Pero la prueba definitiva contra el poder central persa, esa llegaría un año después, 333 a.C. Aquí la cosa se pone seria de verdad. Aquí las apuestas suben. La batalla de Isos. Ya no son sátrapas locales, es el gran ejército imperial persa. ¿Y al mando? El propio Darío III. El rey de reyes. El mismísimo Darío III en persona, según todas las fuentes. El choque de reyes. ¡Qué momento! ¿Y el resultado? Otra victoria aplastante para Alejandro. Y una derrota humillante para Darío. Las narraciones son muy gráficas. Cuentan cómo Darío, viendo su centro roto por la carga de Alejandro, teme por su vida. Y huye. Abandona el campo en su carro. Huye a toda velocidad. Un desastre para la moral persa. Total. Y tuvo otra consecuencia propagandística enorme para Alejandro. En la huida, Darío deja atrás todo. El campamento, tesoros y a su familia. La madre, la esposa, los hijos. Capturados. Exacto. Su madre Sisigambis, su esposa Estátira, sus hijos, capturados por los macedonios. Esto dispara la reputación de invencibilidad de Alejandro y le da un poder de negociación brutal. Ujú. Es interesante cómo las fuentes también destacan el trato de Alejandro a la familia real capturada. Se dice que con respeto, con honor. Sí, que mantuvieron su estatus. ¿Fue caballerosidad o cálculo político? Probablemente una mezcla de ambas. Muy típico de Alejandro, según muchos análisis. Claro. Mostrar magnanimidad proyectaba una imagen de gobernante justo, civilizado, contrastaba con la imagen de bárbaro que le podían poner los persas. Ganaba legitimidad ante los pueblos conquistados. Eso es, pero sin duda también reforzaba su posición y humillaba más a Darío. Aunque claro, contrastaba mucho con la brutalidad de la purga inicial en Macedonia. Es verdad, entonces, si hacemos balance de estos primeros años, que son cruciales, lo que nos dibujan las fuentes es un líder increíblemente complejo. Muchísimo. Vemos al Alejandro que llega al trono y lo asegura con una purga calculada, despiadada, Sin miramientos. eliminando cualquier amenaza interna, venga de donde venga, incluso de su familia, pura realpolitik. Ujú. Luego, con esa base asegurada a sangre y fuego, aplica una mezcla de rapidez militar y astucia política para someter Grecia. Usando hasta la religión, el oráculo de Delfos, para legitimarse y lanzar su gran proyecto, Persia. Se erige en campeón de los griegos. Exacto. Se presenta como el líder de una causa panhelénica. Y entonces prepara y lanza esa invasión, increíblemente audaz, contra un imperio gigantesco, confiando en su ejército, más pequeño pero profesional y liderado por él de forma brillante. ¿Sí? Y las primeras victorias, Gránico e Isos, no solo muestran su genio táctico, sino que empiezan a forjar su leyenda, el invencible.
pone en fuga al propio rey persa y captura a su familia. Ujú. Lo fascinante al revisar estos análisis es ver cómo esos primeros pasos, tan brutales a veces, tan decisivos siempre, parecen indispensables para lo que vino después. Son la base. La consolidación interna, aunque fuera despiadada, le dio la seguridad para mirar hacia afuera. Y las victorias iniciales le dieron el impulso, la reputación, los recursos, la confirmación de que su apuesta podía funcionar. Parece que esa dureza inicial... Esa dureza y esa determinación iniciales parecen indisociables de la escala de su ambición posterior y de los logros que alcanzó. Y esto nos deja una reflexión interesante, ¿no? Algo para darle una vuelta. ¿Podría Alejandro haber llegado a ser Magno, el Grande, sin esa fase inicial tan brutal? Buena pregunta. ¿O fue precisamente esa capacidad para tomar decisiones implacables, sangrientas incluso, combinada con su formación, su carisma, su genio militar, lo que le permitió no solo soñar con conquistar el mundo, sino empezar a hacerlo contra todo pronóstico? Ujú. Es la gran pregunta sobre la naturaleza del poder, del liderazgo. Y el precio que a veces se paga por la grandeza. Una cuestión que, yo creo, sigue resonando hoy. Sin duda, una cuestión que atraviesa los siglos.